Señor les bendiga en esta noche. Vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 13, 14, 15. Cuando dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni variación, ni sombra de variación. Y hablábamos que en esos versículos Juan, de una manera, Santiago, da 4 pruebas bien fundamentales de que Dios no es responsable por nuestras tentaciones, y aún menos responsable de que nosotros cedamos ante el pecado. Dios no es responsable directa o indirectamente. Y para explicar eso, dijimos que daba 4 razones, y la primera era al explicar la naturaleza del mal, que eso fue lo que estuvimos mirando. Y luego está la naturaleza del hombre, la naturaleza de la concupiscencia y la naturaleza de Dios. Esas 4 pruebas son bien fundamentadas, donde nos enseñan que Dios no es responsable del mal en nuestra vida. Cuando estudiábamos esta segunda prueba, es algo de muy importancia en nuestras vidas, porque tenemos que entender la naturaleza del hombre. Y este es el versículo 14, dice lo siguiente: dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una segunda evidencia de que Dios no es responsable de nuestras tentaciones, de pecar, es nuestra propia naturaleza, sin esa disposición espiritual caída que está entre nosotros. Hay naturaleza, y lo que vamos a hablar es la naturaleza del hombre. En los últimos 2 estudios que estuvimos con los hermanos, estábamos hablando de la caída del hombre y de la salvación del hombre, y que cuando el hombre cayó, pecó, por decirlo así, vino a él el conocimiento del bien y del mal. Pero refiriéndonos al tema que estamos hablando, es: todos los seres humanos somos tentados. Eso lo dije el viernes. No hay excepción alguna. Si hay alguno acá que no tenga tentaciones, pues se me va a hacer bien difícil de creerlo. Pero todos los seres humanos somos tentados, cada uno de nosotros. El tiempo presente, hablando, dice, sino que cada uno es tentado. Eso subraya una realidad continua, que no vamos a pensar que hoy fuimos tentados el día de hoy y mañana no. Todos los días nosotros somos tentados, y somos tentados repetidas veces, y no hay forma de evadir todo esto. Pero ¿qué ocurre? Esta es la pregunta: cuando alguien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, lo que queremos dar a entender, hablando de la naturaleza del hombre, para refutar que Dios no es responsable de la tentación y de que nosotros caigamos en pecado. Atraídos, dice, y seducidos. ¿Por quién? Por nuestros propios deseos. Es que somos, dice, sino que cada uno
Es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y hágase esta pregunta, porque es de una manera que le va a ayudar esta palabra a usted en esta hora. ¿Qué es lo que a usted lo seduce más, que lo atrae y que no puede decirle que no? Hay algunos que no le pueden decir no al chocolate, ¿sí o no? Se les hace irresistible, para poner una ilustración no muy comprometedora. Pero hay cosas que cada uno de nosotros vienen a nuestra vida. Entonces dice que es atraído y seducido, describen aspectos muy estrechamente relacionados cuando hablamos de atraído y seducido, pero diferentes del proceso de la tentación. Más adelante tal vez vamos a ir entendiendo lo que queremos decir. Cuando hablamos de atraído, es del verbo exelco, que significa quitar o arrastrar, como impulsado por un deseo interior. Cuando dice es atraído, es que a usted lo están arrastrando. ¿Por qué? Por el deseo interior que hay en su vida. Se emplea, hablando de este verbo, de esta palabra, se emplea a menudo con un término de cacería, para referirse, dice, hablando de este verbo, a una trampa, una trampa para tentar, destinada a atraer hacia ella algún ingenuo animal. Entonces, esa es la traducción de ese verbo. La segunda palabra, seducido, viene del griego delazo, que por lo general se emplea como un término de pesca para referirse a la carnada, cuyo propósito era también el de atraer a la presa de la seguridad, a la captura y luego a la muerte. Entonces, estas dos palabras se están refiriendo a cómo los animales eran atraídos, hablando, y a los peces como son de una manera que salen y caen y muerden el anzuelo. Cuando hablamos de nuestras concupiscencias, le digo, son deseos que cada uno de nosotros tenemos, pero déjeme decirle, cada uno de nosotros tenemos diferentes deseos. Hay algunos, yo lo he dicho en otras ocasiones, algunos vamos a ser más fuertes en una área que usted no tiene ningún problema. Pero otra persona en esa área que usted es fuerte, otra persona es débil. Y tenemos que de una manera hacer la diferencia. Entonces, acuérdese, trampa para cazar animales y carnada para peces, porque esto nos va a poder ayudar a ilustrar lo que queremos enseñarle en esta hora. Y cuando lo referimos a la palabra esta de leazo, Pablo la usa 2 veces en su carta, refiriéndose a los falsos maestros. Y dice, primero refiriéndose, dice que los ojos de ellos, de estos falsos maestros, están llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14. Y en el versículo 18 sigue diciendo, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Personas, hablándose a los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen los falsos maestros? Hay personas que se han alejado del mundo, pero de una manera, estos seducen, dice, con sus concupiscencias, aquellos que se han alejado del error y los quieren hacer volver a que vivan en el error. ¿Y cómo lo van a hacer? Dice, hablando con palabras infladas y vanas. Una de las maneras que una persona es muy influenciada es a través de las palabras. Y cuando hablamos de los animales y de los peces, se atraen con muy buenos resultados a las trampas y anzuelos, porque la carnada que se emplea es muy atractiva y puede ser
de una manera que no la puedan resistir. La carnada, vamos a decirlo, se ve bien, huele bien a los sentidos. Su deseo por la carnada, hablando de los peces, es tan intenso, es tan fuerte, que los hace perder su preocupación y pasar por alto, hablando de los animales, la trampa o el anzuelo, hasta que es demasiado tarde. Una de las tácticas en la pesca es esto, que cuando se tira el anzuelo y se pone la carnada, muchas veces no se deja ahí de una manera que no se mueva, sino que se empieza a mover la línea para que el anzuelo, la carnada, pues de una manera llame la atención a los peces. Y ellos donde ven el movimiento, entonces ven que hay algo. Pero ellos no ven la situación de que esa es algo de que ellos, de una atracción que trae consecuencias. Pero la misma, de una manera, de aquello es algo que se ve bien, algo que se ve bueno. Y esto es lo que quiero llegar, exactamente del mismo modo caemos todos a la tentación. Cuando de nuestras propias concupiscencias nos atraen las cosas malas que apelan a nuestros deseos. Así es. Aunque el uso, lo dije el viernes pasado, contemporáneo, las concupiscencias se han asociado mucho, casi exclusivamente con los deseos sexuales ilícitos. El término griego que traduce se refiere a un deseo más fuerte y profundo, anhelo de cualquier tipo, bueno o malo. El pecado puede ser atractivo y deleitoso. Y por lo general lo es. Al menos por algún tiempo. ¿Y por qué le digo esto? Porque si no fuera así, no tuviera ningún efecto en nosotros. Y esto es lo que nosotros debemos de captar, que esa es una realidad. Y lo que estamos hablando el tema de hoy, estamos hablando de la naturaleza del hombre. Estamos hablando de cómo es el hombre en sí. El pasaje está diciendo, dice el versículo 3, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Satanás trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible. Cuando Eva, lo dije el viernes pasado, cuando Eva vio aquel árbol, dice, aquel fruto, dice que lo vio bueno y codiciable. Nunca vamos a caer en algo que no nos atrae. Como hacen, dice Satanás, trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible, como hacen los hombres y mujeres malos y seductores, como hablábamos allá lo que escribió Pedro en su segunda carta. Pero no habría atracción alguna del pecado de no ser por la propia concupiscencia pecaminosa del hombre. Ninguno de nosotros fuéramos atraídos por el pecado si eso no estuviera en nosotros. A nosotros eso lo que sucede, lo que pasa es que eso hace que el mal parezca más atrayente que la pureza moral. Las cosas del mundo más atrayentes que las cosas de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos se les costaba, les hacía difícil
de irse al baile, aquellos que estuvieron en el mundo? ¿Lo pensaban 2 veces o no? Mire, cuando las cosas del mundo, a veces, ¿a usted no se le hace difícil venir a la iglesia? ¿En ocasiones? Sí, sí se hace difícil. El cuerpo se cansa. Pero cuando no estábamos en las cosas de Dios, qué fácil se nos hace buscar las cosas del mundo. No se requiere ni nos esforzábamos. Entonces no podemos culpar ni a Satanás, ni a sus demonios, ni a los impíos, ni al mundo en general por nuestras concupiscencias. Y menos culpar a Dios. Pero pienso, el problema no está en un tentador de afuera, sino en alguien, por decirlo de esta manera, un traidor que traemos acá adentro. Pero sé que algunos se han de estar haciendo esta pregunta: hermano Walter, pero yo ya recibí a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo. Déjeme decirle, todos tenemos, los que hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Amén. Pero déjeme decirle que todavía tenemos esta naturaleza del hombre. Todavía tenemos esta naturaleza que no ha sido redimida. Y mientras estemos en este cuerpo, yo le digo, todos de una forma o de una manera u otra vamos a ser tentados. ¿Por qué? Es por lo que está de nosotros adentro. Entonces, esto es lo importante, iglesia, que cuando encontramos el origen del problema podemos encontrar la solución. Cuando entendemos que está en mí ese problema, cuando sabemos que hay algo, entendemos que empezar a luchar contra nosotros mismos. Porque a veces queremos luchar, la Biblia dice que tenemos, es verdad que la Biblia dice que tenemos contra lucha carne y sangre y contra las potestades de los lugares celestiales. Pero aquí es una lucha de cada uno por hacer de este cuerpo, de querer hacer las cosas que no debemos de hacer. Unas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, unas cosas que van en contra de los principios morales que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, usted y yo como cristianos tenemos que de una manera aceptar que está esa naturaleza en nosotros. Porque mientras usted y yo no lo aceptemos, le digo, usted va a estar luchando con un enemigo diferente y no va a poder vencer su carne. Porque siempre le andamos echando la culpa al diablo. Siempre lo andamos culpando a él. Y el problema no está en el diablo, el problema está en nosotros. Y la Biblia es bien clara. Este pasaje está siendo bien claro y bien específico y en nosotros. Cuando recibimos a Cristo no somos perfeccionados. Este cuerpo no es perfeccionado. Este cuerpo sigue batallando con los deseos de la carne. Pero ¿sabe que en todas estas cosas dice la Biblia que somos más que vencedores? En todas estas cosas Dios nos ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aunque sabemos, pero no luche contra un enemigo que no lo está atacando. El enemigo peor, y lo vamos a ver más adelante, el peor enemigo que nosotros tenemos muchas veces somos nosotros mismos, porque ese es el que nos atrae, ese es el que nos seduce al pecado. Las concupiscencias, dice, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos. Lo especifiqué, no estamos hablando específicamente a los deseos sexuales ilícitos, no, estamos hablando de otras cosas en general que somos atraídos y que sabemos que no debemos de hacer.
pero está en nosotros. Está en cada uno de nosotros el problema. De querer, el fallo está completamente dentro de nosotros, en nuestra carne no redimida. La Biblia dice que no somos ni siquiera indirectamente de parte de Dios, sino que somos directamente atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Y le voy a dar un ejemplo de un personaje de la Biblia que nosotros podemos preguntarnos, ¿a poco es posible? Pablo nos dio testimonio de sí mismo, de lo que estaba pasando en él. Pero Pablo lo reconoció. Y eso es tan importante, reconocer lo que hay en nosotros, porque muchas veces nos queremos volver a ser tan espirituales que no queremos reconocer que todavía estamos luchando con esta carne. Y vamos a Romanos capítulo 7. Es un pasaje que se aplica exactamente a lo que estamos hablando en este momento. Versículo 15 en adelante. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 7, versículo 15. Vea lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago, y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué dice? Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. Aquel hombre conocedor de la palabra, aquel hombre que había ido al tercer cielo, aquel hombre que se le había revelado, que a hombre no se le había revelado, está diciendo todavía tengo un enemigo, dice, y yo sé, dice que yo sé que en mí, esto es, dice, ¿en qué? En mi carne no mora el bien. Por eso es la importancia de aceptar y reconocer. Porque entonces, si está siendo en el momento que uno es atraído y empieza a ser seducido, es donde podemos reaccionar y empecemos a analizar la situación del problema. Y nos vamos a dar cuenta, y ahí es como vas a aprender. Yo le digo, hay ocasiones que es el diablo que viene, pero no quiere decir que todo el tiempo. Pero donde empezamos, desde el momento que sus ojos y que su mente empieza a ser atraído por algo, usted tiene que analizar y mirarse, ¿esto es algo del enemigo o es esto dentro de mí? Y cuando notamos y vemos con quién estamos luchando, contra quién estamos peleando, que es contra nuestra carne, entonces vamos a venir y vamos a luchar con el Espíritu y con la palabra de Dios para poder vencer. Porque podemos empezar a reprender a los demonios. Sí, hay que reprender a los demonios, a los malos espíritus cuando se apoderan de algo. Pero también tenemos que reconocer esta naturaleza del hombre, esta naturaleza caída que todavía no ha sido redimido. Tenga bien claro en su mente todo esto. Y le digo, y entre más usted lo entienda, más usted tenga conocimiento de esto, de una manera más fácil va a poder vencer la tentación. Porque a veces cometemos el error que estamos refutando. No, dice, es que esto Dios lo está permitiendo para ayudar a mi vida. No. Aparte, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Dios permite las pruebas, vimos los propósitos de las pruebas, pero aquí está diciendo, Dios no es el culpable. Dios no tienta a nadie. Dios no dice el versículo, Dios no tiene problemas con el mal. Aquí el problema son ustedes. Cada uno de nosotros somos, dice, atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Entonces, ¿por qué le estoy remarcando esto? Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a Dios y no queremos aceptar que nosotros somos los del problema.
que es algo que nosotros queremos, que es algo que nosotros anhelamos y que tiene que ser de esta manera. Somos atraídos, somos seducidos y luego es concebido. Ese es el siguiente paso que sigue en la secuencia. La naturaleza de las concupiscencias, cómo es que esto se va. Pero aquí Pablo está diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, dice, el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, yo quiero agradar, yo quiero obedecer a la ley. Mi espíritu lo quiere hacer. Mi espíritu está deseoso, pero ahora me doy cuenta que hay una ley, que esta carne, que todavía mora en mí, es el problema de las circunstancias. Versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? ¿Quién es el problema? No es un problema, es una situación, es algo que tenemos que entender que de esa manera así es establecido. Pero no estamos enseñando, no estamos diciendo que vamos a pecar deliberadamente. Le estamos enseñando que Dios no es el culpable de las tentaciones, sino que es nuestra naturaleza pecaminosa, y que si conocemos si entendemos y aceptamos, como Pablo lo está aceptando, que el problema está en él, déjeme decirle, va a salir victorioso. No culpen ni a los hermanos, porque a veces queremos echarle la culpa hasta al vecino. ¿Se acuerda lo que enseñamos el viernes pasado? Que eso es algo que se ha estado mirando. ¿Quién dijo? Adán dijo, no, la mujer que me diste. No, y Eva dijo, no, fue la serpiente. Siempre queremos buscar un culpable, cuando verdaderamente el único culpable somos nosotros, son nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Y por muchas de esos deseos que hay en nosotros, y somos reducidos y atraídos, es que entramos en muchos problemas. Y a veces cosas buenas. A veces podemos pasar enfrente de una agencia de autos y deseamos un carro y lo empezamos a desear. No hay nada malo de eso. Si usted lo puede pagar, hágalo, y si no, le va a afectar sus finanzas. Usted proceda con todo gusto, pero muchas veces no lo podemos ni pagar, pero somos seducidos y atraídos, y se mete aquella persona en aquella deuda, y después las consecuencias económicas son trágicas. ¿Y qué sucede? No, le empezamos a echar la culpa, sea a los demás, a Satanás o a Dios. Déjeme decirle, Dios no es culpable. Usted fue el que lo miró, usted fue el que decidió irlo a comprar, usted fue el que firmó los papeles. ¿Sí o no? Usted escogió el color. ¿Ve cómo le digo? Cómo somos seducidos y atraídos para poder caer. ¿A quién queremos complacer? Nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Le digo, no lo tome enfáticamente en las relaciones sexuales ilícitas. Y voy a terminar, quiero salir de acá porque tengo que avanzar. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. No, versículo 22, porque según el hombre, oiga, interior, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Por eso nosotros venimos, nos gozamos en la presencia de Dios, hablando del hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vea la declaración de Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace esa pregunta.
Pero la respuesta del versículo 25 es algo que nos debe de llenar de gozo, de alegría y de glorificar a Dios como lo hizo Pablo en ese momento. Él reconoció, el versículo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias, dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Usted y yo vamos a servir a Dios, amén. Mas con la carne a la ley del pecado. Y luego el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que andan conforme a la carne, los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque podemos entrar en decir de una manera, pero ¿cómo? Si ya yo ya recibí a Cristo. Y he caminado por muchos años. ¿Y cómo es posible que todavía tengo esos deseos, esas concupiscencias ilícitas? La Biblia dice que el cristiano es como la luz del día, como la luz del amanecer, que va de aumento en aumento, en aumento, hasta dice, hasta alcanzar la perfección. Y así somos nosotros, vamos de aumento, de aumento, de aumento. Y Filipenses 1:6 dice que un día Dios nos perfeccionará en ese día. Amén. Así que Dios no es culpable. Miren, hablando del corazón, Jeremías dio testimonio allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9, diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escucha esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y no solamente ese, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 dice, yo, dice Jehová de los ejércitos, lo conozco. Jesús, refiriéndose al corazón, dijo, lo que sale de la boca, del corazón sale. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Y dice, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aún el Señor Jesucristo, sabiendo que sus discípulos estarían sujetos a la tentación de hacer lo malo, por lo que permanecían en su carne no redimida, este fue el consejo que les dio. Y ese consejo sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. Vea lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el miércoles mencionábamos cuán importante es venir a la oración, cuán necesario es venir y estar, Señor, pidiendo la ayuda al Señor. Guárdanos, ayúdanos a permanecer firmes, fieles a ti. Una vez más lo digo, mira, aunque usted y yo hemos sido salvados de una manera gloriosa, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no obstante retenemos un enemigo dentro de nosotros en forma de anhelos, pasiones y concupiscencias que siguen siendo pecaminosas. Todos nosotros. Aún las cosas en sí mismas que son buenas y honorables pueden codiciarse para razones pecaminosas. Y le voy a dar 3 ejemplos. Aún las cosas que son buenas pueden usarse o le podemos dar un uso
indebido. Número uno, la comida. Y número dos, el dormir. Y son dos cosas que sin ellas no podemos vivir, ¿estamos de acuerdo? Todos necesitamos comer y todos necesitamos dormir. Pero este es el problema, pero cuando lo deseamos y codiciamos en forma extrema, el comer se vuelve en glotonería por una parte y el dormir de más se vuelve de una manera de indolencia, ya levantarse más de las horas más tarde para llegar tarde al trabajo. Pero hay algo más, la tercera, y esto es muy importante. Cuando hablamos de la sexualidad, es el don que Dios ha dado a los hombres y mujeres para el mutuo placer físico, pero al fin de que se disfrute exclusivamente, oiga esto, sin excepción alguna en el matrimonio. La Biblia es bien clara en este sentido. Dios no aprueba las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas. Eso es algo que Dios lo ha diseñado para el placer, para el disfrute del hombre y de la mujer, pero de la manera que está establecido, a través de la unión del matrimonio. Y cuando hablamos de pecados, porque esto es muy, Dios lo ve, en 1 Corintios Dios lo enseña de este mismo. Dice, hay pocos pecados que la palabra de Dios condena más que la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Corintios capítulo 6, versículo 18, 1 Corintios dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación, el adulterio, es un pecado que se hace, que se lleva en el cuerpo. Dice. Y el pasaje dice, todos los demás pecados están fuera del cuerpo. Ese es el resultado de una verdadera salvación, como hablábamos el lunes. Es de la regeneración, de la santificación que debe de haber entre los hijos de Dios. Y aquí casi termino. Aunque todos somos susceptibles a los pecados que prohíbe la Biblia, cada persona tiene sus propios deseos o sus concupiscencias. Algunos de una manera y otros de otra. Y le digo, lo que a usted no le atrae, tal vez a otra persona le atrae. Y todos somos de una manera tentados en diferente. La conducta, que es algo muy poderoso para una persona, pudiera no ser tan atrayente para otra. Y así como un tipo de carnada funciona para un tipo de pez y para otros no, y eso sí se lo puedo decir con experiencia. No todos los pescados caen con los camarones vivos. Hay tipo de pescado que cae, que tiene que cortarlo, que huela a sangre para que caiga un tiburón o otro tipo de pescado. Así se lo estoy ilustrando de esa manera, que así, de una manera u otra, vamos a ser atraídos de diferente manera. Y eso es donde tenemos que tener el cuidado. Y es por lo tanto nuestra propia concupiscencia la que debe preocupar a cada creyente, ya que no es que sea susceptible a la tentación. Lo que tenemos en común no son las concupiscencias en particular, sino el hecho
de que todas las tenemos, somos susceptibles a ellas y tenemos la responsabilidad de responder a ellas. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar diferentes tentaciones, pero ¿cómo vamos a responder a ellas? Si no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de lo que hay en nosotros, de la naturaleza del hombre. ¿Cuántas cosas a veces anhelamos? Y hay un pasaje ahí donde estuvimos leyendo en Corintios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas nos convienen. Tenemos que tener, dice, todas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Hay cosas, le digo, acuérdese de esto, aquí es donde tenemos que decir estas palabras. Aquí es donde tenemos que apoderarnos de decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, que me ayuda a mantenerme. Le digo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para alcanzar, para permanecer en el Señor. Y si usted sabe que ahora entiende que vaya poniéndose de pie, voy a pedirle a los hermanos que vayan pasando. Si nosotros entendemos que el mal está en nosotros, aleluya, déjeme decirle, usted va a poder controlar las circunstancias y va a poder glorificar a Dios a través de las tentaciones, porque usted le va a poder decir que no. Acuérdese de todo esto. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que esta carne desea es pasajero. Todo lo que esto anhela es pasajero, pero lo que es del Espíritu es lo que permanece para siempre. Esta carne quiere las cosas del mundo. Amén, pero el Espíritu quiere las cosas de Dios. Por eso no nos dejemos gobernar por nuestras concupiscencias y démosle lugar al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que reine en nosotros y podamos glorificar a Dios y podamos exaltar y darle gloria a Dios en todas estas cosas. Y quiero terminar con este pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3 y capítulo 1, versículo 3. Este pasaje yo se lo repito muchas veces y hoy vas a ver dónde lo encuentra por si no lo sabía. Y creo que lo dije hace un momento. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas, dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, o habiendo huido de la corrupción que hay, dice, en el mundo a causa de ¿qué? De las concupiscencias. Y vea esto es maravilloso, es bien lindo. Versículo 5, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, no dice un poco, escuche bien esto, porque a veces nos hacemos esta pregunta, hermano Walter, ¿qué puedo hacer yo para no caer? ¿Qué puedo hacer yo para estar firme en las cosas de Dios? Para estar yo fuerte. Siempre anhelamos mantenernos firmes y fuertes delante del Señor, amén. Okay, este pasaje que vamos a leer en el siguiente versículo nos da la respuesta. Dice, porque, versículo 6 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga esto, añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. Si hemos creído en el Señor, amén. A cada uno nos ha sido dada una medida de fe. Y esa fe se tiene que ir incrementando, ¿sabe cómo? A través del oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si ya creímos en el Señor y si ya tenemos fe, dice, a vuestra fe, virtud, y a la virtud,
conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, y dice, y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque, oiga esto, aquí está la respuesta, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis, ¿qué dice? Jamás. Esta es la clave para la vida victoriosa del cristiano, que a la fe le tenemos que agregar virtud. Al virtud tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, y si tenemos el conocimiento vamos a tener el dominio propio para vencer la adversidad, y el dominio propio vamos a tener la paciencia para poder esperar en Dios sin quejarnos, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, el amor entre hermanos, y al afecto fraternal amor. Bendito sea nuestro Dios. Y como dijo Pablo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje encontramos la victoria, encontramos la fe, encontramos la clave para mantenernos firmes. Dice la Biblia que usted y yo somos más que vencedores, dando a entender que ya tenemos la victoria sobre el pecado, porque Él es nuestro enemigo. Ya tenemos la victoria sobre los deseos, sobre las concupiscencias que están dentro de nosotros. Usted puede vencer todo deseo, toda tentación. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado. Aleluya. El Espíritu de Dios, aleluya, está en nosotros. Y el espíritu de la carne dice que se opone entre sí. Pero déjeme decirle que el Espíritu tiene la victoria. El Espíritu, pero está, aleluya, que sometamos la carne al Espíritu, aleluya, que le digamos a la carne, no, aquí no reinas tú, aquí reina el Espíritu de Dios que está en mi vida, y por eso yo voy a ser más que vencedor, por eso yo tengo la victoria, porque me dijo el Señor Jesús en su palabra, aleluya, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así que no se vaya, aleluya, echarle la culpa a la vecina, no le eche la culpa a la esposa, no le eche la culpa a los hijos, no le eche la culpa a la suegra, sino que mírese usted mismo ante todas las cosas. Véase, examínese, la palabra nos enseña que nos examinemos nosotros mismos, que nos miremos, y te vas a dar cuenta. Y vas a probar la palabra que se te ha dicho, que el problema está en esta carne. Pero esta carne se puede dominar. Esta carne se puede sujetar a la voluntad de Dios. Solo está en que tú lo quieras hacer. Y por eso vamos a hacer lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Oren, oren para que no caigan en tentación. ¿Y por qué no viene y vamos a terminar orando en esta noche? Si no